Bueno, hoy vamos a estudiar el tema de los 4 ángeles del Apocalipsis del río Éufrates, un mensaje escatológico. Para ello vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 21 de la escritura bíblica. Apocalipsis 9, 13 al 21. ¿Llegamos? Dice así, gloria a Dios. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre ellos de 4 cuernos del altar de oro, de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar, mire lo que dice aquí, la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de qué más, ni de sus hurtos. Bendito sea el Señor por su palabra. Aquí vemos la descripción de que nos habla de los 4 ángeles del Apocalipsis del río Éufrates. Y estos van a ser activados por una voz que sale de en medio de los 4 cuernos del altar de oro. Y esto se verá en el toque de la sexta trompeta del Apocalipsis. Y viene, y ellos van a ser desatados sobre el río Éufrates. El río Éufrates nace en Turquía, desciende por Siria, Irak y desemboca en el Golfo Pérsico. Vamos a ubicarnos cronológicamente en lo que es la sexta trompeta del Apocalipsis. Cuando tenga cumplimiento esta profecía apocalíptica, se estará ya en los tiempos del fin. O sea que esto todavía no lo estamos viviendo. Todavía no estamos en los tiempos del fin, pero qué cerca que estamos y qué aceleradamente los tiempos proféticos se van acercando a los tiempos del fin. Esto es para ese entonces, para cuando se cumpla esta profecía, es en los tiempos del fin. Ya han pasado el toque de 5 trompetas del Apocalipsis anterior, como también los sellos del Apocalipsis. Y nos dice la palabra del Señor que esto en los tiempos del fin se conoce como el día de la ira del Dios Todopoderoso. En los tiempos del fin, en esos tiempos del fin, la ira de Jehová no va a ser la ira de los hombres, no. La ira de Dios, la ira del Dios Todopoderoso se va
a derramar sobre la tierra. Se va a derramar. Justo y necesario. ¿Dónde dice eso? Isaías 13:10. Libro de Isaías capítulo 13 versículo 10. Téngalo en cuenta. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. En el tiempo de la ira de Dios, esto es lo que va a acontecer. La ira del Señor se derramará. La ira de Dios se manifestará. Lo que fue profetizado allí por Isaías. Aunque se le dice día de la ira de Jehová, no es un día como usted y yo lo conocemos, de 24 horas. No es que el día de la ira de Jehová sale a las 6 de la mañana y ya tipo en el calendario judío sería 6 de la tarde, ya acabó con todo. O en nuestro calendario, ¿cierto? Desde las 12 de la madrugada hasta las 11:59 de la noche de ese mismo día. No es ese tiempo. No es ese calendario. Cuando dice el día de la ira de Jehová, nos está hablando de un tiempo, no de 24 horas como lo conocemos, sino un tiempo donde no es muy largo, conocido también como la gran tribulación. O sea que aproximadamente serán 3 años y medio, donde se va a empezar a derramar los juicios de Dios sobre la tierra. Y a esos juicios de Dios se le conoce como el día de la ira de Jehová, que terminará ese día de la ira de Jehová en lo que es la batalla del Armagedón. Allá es el clímax, allá es cuando termina. Pero no quiere decir que allí fue donde empezó, no, empezó un tiempo corto atrás. Bueno, el día de la ira de Jehová, ¿dónde empieza? Sabemos que el día de la ira de Jehová termina con la batalla del Armagedón. Ahí termina el día de la ira de Jehová. Batalla del Armagedón, que Cristo Jesús vendrá con los ángeles, que Cristo Jesús vendrá con la iglesia. Usted y yo vamos a estar allí en esa segunda venida de Cristo acompañando al Señor. Vamos a estar allí. Y Él viene a derrocar al gobierno del anticristo, que se han unido naciones y organizaciones del mundo al anticristo. No todos, pero muchos sí. Y van a rodear la ciudad y la tierra de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, la tierra de Israel, para acabar de una vez con el pueblo de Israel. Yo le pregunto, ¿usted no nota que se ha levantado un espíritu antisemita en contra del pueblo de Israel? Y aún críticas del mismo pueblo de Dios. Eso es pura teología liberal. Yo pensé eso, pura teología liberal. Y eso es pura ideología política neocomunista. Yo eso lo tengo claro. Eso lo tengo claro. Pero ¿por qué pasa eso? Porque nos estamos acercando ¿a dónde? A los tiempos del fin. Y en los tiempos del fin, el anticristo, escúcheme bien, unirá a naciones antisemitas, organizaciones mundiales antisemitas, y su objetivo es destruir al pueblo de Israel, destruir y tomar Jerusalén, para que desde Jerusalén ellos gobernar el mundo. Es que Jerusalén, mi amado, es importante en el mundo. Y no solo ahora. Jerusalén ha sido importante desde su existencia. Bendito es el Señor. ¿Dónde empieza la ira de Jehová entonces? ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza el momento donde el Señor dice, aquí viene mi ira? Vamos a Apocalipsis 6, 12 al 17.
Apocalipsis 6, 12 al 17 dice así. Mas cuando abrió el sexto sello, ¿dónde estamos aquí en el versículo 12 de Apocalipsis 6? ¿Dónde estamos? ¿En cuál sello? En el sexto. No se le olvide, sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como de tela de silicio, o sea, no dio ya más su resplandor. Y la luna se volvió toda como de sangre, también perdió su resplandor. ¿A qué se le hace conocido a esto? ¿Qué fue lo que leímos ahorita en Isaías 13:10? ¿Se acuerda? O sea que Isaías 13:10 está relacionado con el sexto sello del Apocalipsis. Apocalipsis 6:12 en adelante. Dice así. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Y qué más dice allí? Y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Wow. ¿Dónde empieza a derramarse el día de la ira de Jehová? Que no es un día de 24 horas, sino que es un periodo de tiempo no muy largo, aproximadamente 3 años y medio, un poco menos de 3 años y medio, pero es allí, aproximadamente 3 años y medio. Es en el sexto sello del Apocalipsis. La luna perderá su resplandor, porque el sol va a perder su resplandor. Recordemos que la luna no se ilumina por sí sola. La luna ilumina de noche es por la luz del sol. Ella no irradia luz, ella refleja la luz del sol. Pero en este tiempo se creía, porque la ciencia en cuanto a la astronomía no había avanzado, entonces se creía que la luna era su propio resplandor. No, la luna resplandece es por la luz que da el sol. Entonces, al perder el resplandor el sol, entonces la luna también va a perder su resplandor. Este sexto sello empieza con un gran terremoto, y esto va a afectar una gran parte de la tierra, y el mundo será impactado por esta noticia de este gran terremoto. ¿Se acuerda ese terremoto que hubo en los años, empezando los años 2000? Creo que fue en el 2004, en estas islas paradisíacas por allá asiáticas, que vino ese tsunami, que fue un terremoto, ¿no? Allá adentrado en el mar, un terremoto allá, y vino ese tsunami y mató a cientos de miles de personas. Pregunto, ¿el mundo quedó impactado con eso? Sí. ¿Se acuerda del terremoto en Japón hace unos años atrás también? El mundo quedó impactado con esa circunstancia. Pues bien, el día de la ira de Jehová, cuando empiece a derramarse, lo que se derrama es un gran terremoto. El sol, la luna, perderá su resplandor. Es lo que nos muestra aquí la palabra de Dios. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Qué más va a empezar a ocurrir? Claro, escuche bien. Como el sol pierde su resplandor y afecta a la luna, ¿qué le pasa al tiempo? El tiempo se vuelve loco. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros tener el día de 24 horas, 6 días de luz, 12 horas de luz, 12 horas de noche? Todo tiene que ver con la luna, las estaciones, la luna, y todo esto tiene que ver gracias al sol, a la luna, las estaciones del clima para nosotros. Pero como acá el sol va a perder su resplandor, lo mismo la luna, entonces esto va a atrofiar todo lo que es la parte atmosférica. Y esto
empezará a derramar granizo del cielo. Bueno, ver que cae granizo del cielo grande y afecta, eso ya no es nuevo para nosotros, eso ya lo estamos viendo, ¿no? En lugares ha caído, hermanos, granizos del grande de piedras que caben en la mano, donde caen al carro y daña la lámina, rompen techos, y aún personas que le cayó encima ese granizo grande, lo mata, lo rompe y ahí lo deja como un pollo frito. Bueno, entonces aquí la gente, al ver esto, gran terremoto, granizo que mata gente, el sol y la luna pierden su resplandor, el cielo se enrolla como un pergamino, o sea, se pierde una nube, todo esto se vuelve grisáceo, oscuro, las nubes se empiezan a tapar. Entonces la gente va a empezar a esconderse. Cuando hay un terremoto hoy día, ¿qué hace la gente? Huyen, salen corriendo, salen a la calle, en fin. Imagínate en esta época que no va a ser un terremoto, sino que va a ser, ¿qué cosa? Un gran terremoto, dice la Escritura. Entonces la gente va a salir, hermano, despavorida, como loca, al ver esta circunstancia, muertos aquí, muertos allá, viene el cielo totalmente oscuro, cerrado, y la gente se va a asustar enormemente, y aún van a desear morir, porque dice, escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Le dirán a los montes, caigan sobre nosotros, versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Imagínense, la gente entenderá, su espíritu, el espíritu de la gente entenderá que lo que están viendo es, hermano, la ira de Dios que ha empezado a derramarse sobre la tierra. Y empieza en el sexto sello. La gente lo entiende. La gente lo entiende. Escóndenos de aquel que está sentado sobre el trono. Escóndenos a los montes. Escóndenos de la ira del Cordero de Dios, porque el día de su ira ha llegado. ¿Usted se imagina, hermano, la gente asustada corriendo de aquí para allá sin saber qué hacer? Y saben que es la ira de Dios. Saben que es el juicio de Dios. No es la ira, el juicio del anticristo. No son las guerras de las cuales el anticristo estará detrás de todo eso. No es la pelea de una nación con otra nación, de un pueblo contra otro pueblo, lo cual ocurrirá también y ocurre. No, no es eso. La gente entenderá que es el juicio mismo de Dios sobre las naciones de la tierra. La gente entiende que llegó el día de la ira de Jehová, el día de la ira de Jehová. Y empieza a ser derramada. Pero le tengo una buena noticia. ¿A cuánto le gustan las buenas noticias? Esta buena noticia es mucho más que una noticia a la cual le diga usted que se ganó el baloto. Porque a muchos de los que se ganan esos sorteos, muchas veces esa plata termina es para maldecirles. No en todos los casos, pero muchos terminan después más pobres que antes, porque no saben administrar. Una mejor noticia, la mejor noticia, ¿sabe qué es? Que Dios prometió que Él nos iba a guardar de su ira. Sí, porque ya lo estamos viendo acá y uno dice, uy, Dios mío bendito. O sea, deseando que un monte le caiga encima. O sea, mejor morir atrapado en un alug de tierra que morir bajo el juicio de Dios. Imagínate. ¿Qué prometió el Señor? Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, escuche bien,
quien nos libra de la ira venidera. Oh. Cuando usted lee el contexto, están hablando de aquellos que esperan al Señor Jesucristo, o sea, la iglesia. La iglesia. En la segunda venida, el mundo no estará pendiente de cuándo es que el Señor viene. En la segunda venida de Cristo a la tierra, claro está. No, porque el mundo es el mundo. El mundo está en incredulidad, está en su pecado. Y como vamos a ver ahorita, aún viendo esto, ni se arrepienten. O sea, el mundo está en el mundo, en el pecado. Pero aquí me está hablando de unos que sí esperan la venida del Hijo de Dios. Y yo le pregunto, ¿quiénes son los que esperamos la venida del Señor? ¿Quiénes son los que esperan la venida de Dios, la venida del Hijo de Dios? En la iglesia. El mundo no, la iglesia sí. Nosotros sí esperamos al Señor. ¿Y sabe qué prometió el Señor? Él prometió que nos iba a librar de la ira venidera. Por cuanto has guardado mi palabra, Apocalipsis, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. De la hora de la prueba. Está hablando es de la ira de Dios. De la ira de Dios. Dios prometió librar a su pueblo, es decir, la iglesia de Cristo, los creyentes, librarnos de el día de su ira, porque la iglesia será arrebatada antes de el sexto sello del Apocalipsis. La ira de Jehová arranca en el sexto sello. ¿Qué quiere decir? Que antes del sexto sello la iglesia ha sido como levantada por el poder de Dios. Y para que se ubique, más o menos en el quinto sello del Apocalipsis, antes del sexto, es cuando el Señor viene por su pueblo, por la iglesia que somos nosotros, los creyentes de Jesucristo el Señor. La iglesia de Cristo será arrebatada antes de que se derrame el día de la ira de Jehová, antes de que empiece el sexto sello del Apocalipsis, porque es en este sexto sello donde empieza a derramarse el día de la ira de Dios, a través del rapto o del arrebatamiento de la iglesia, donde los muertos en Cristo, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar, y los creyentes que estemos o que estén vivos en ese momento físicamente, también sus cuerpos serán transformados en cuerpos espirituales gloriosos, y recibiremos al Señor en el aire. Estaremos en su presencia en el cielo, y luego en la segunda venida volveremos con Él a la tierra. Bendito es el Señor Jesús. Apocalipsis 9:13. Dice así: el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. En visión, el apóstol Juan, a quien se le reveló el Apocalipsis en la isla de Patmos, él, cuando tocan la trompeta, él escucha una voz que da la orden de desatar los cuatro ángeles del Apocalipsis del río Éufrates. Una voz, y esa voz emana, dice la escritura, emana de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. De ahí sale esa voz, de ese altar de oro, de allí sale y da la orden. Bueno, ¿qué representa este altar de oro? ¿Qué representa? Vamos a estudiarlo. Apocalipsis 8, 1 al 5. Dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas.
Esto ocurre en el séptimo sello. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, o sea, delante de Dios. Bueno. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, dice aquí la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es ese altar de oro? De donde sale esa voz y da la orden de soltar a los 4 ángeles del Apocalipsis del río Éufrates. El altar de oro significa la oración, intercesión ante Dios. Esta intercesión tiene respuesta divina. Entonces vemos que aquí en Apocalipsis 8, del 1 al 5, en el séptimo sello se da la orden para que se preparen 7 ángeles y cada uno de ellos con una trompeta, para que en su momento cada uno de estos ángeles toque la trompeta. Pero también él vio otro ángel, aparte de los 7 con las trompetas. Y este otro ángel tenía un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso a este ángel que estaba delante de este altar, que son las oraciones de los santos. Y luego me dice, ¿cómo se llama ese altar donde estaba el ángel? Allí en el versículo 3 al final. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. En el lugar santo, en el tabernáculo de reunión y luego en el templo, se encontraba esto, el altar de oro, el altar del incienso. Y eso representa las oraciones de los creyentes. Y cuando la iglesia, cuando el pueblo de Dios ora a Dios, intercede, ¿qué es lo que va a recibir? Respuesta de Dios. Y en este tiempo va a haber respuesta de Dios. O sea, que el desatar los 4 ángeles viene como respuesta a la intercesión del pueblo de Dios. Viene como respuesta. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 6, 9 y 10. Dice así: cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Qué es lo que están intercediendo ellos? ¿Qué dicen en la intercesión? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea que mire que antes de desatarse estos 4 ángeles del Apocalipsis del río Éufrates, las almas de los mártires, de los perseguidos, de los que entregaron su vida por causa del evangelio, de ese momento y del tiempo presente y aún atrás, ¿qué es lo que claman ellos? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? No venga la sangre, Señor bendito, de aquellos que han entregado su vida por ti, Señor, de aquellos que han sido decapitados, les cortaron la cabeza por causa del evangelio. ¿Hasta cuándo, Señor? Y el Señor dice: todo tiene su tiempo. Pues bien, en la 6ª trompeta llegó el tiempo de la respuesta de Dios a esa intercesión. Llegó el tiempo, porque sale una voz de en medio del altar de oro. Sale una voz. ¿Y qué es lo que dice esa voz? Vamos a estudiar. Versículo 14. Apocalipsis 9, 14.
diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desatad a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Desatadlos ya. O sea que esa intercesión de los santos de Dios, de los mártires de Dios, ya empieza la respuesta. Y esa respuesta, ¿sabe? Viene de parte de ¿quién? De parte del mismo Dios, de parte del mismo Señor Jesucristo. La voz de en medio del altar de oro es la respuesta del Señor a las oraciones de su pueblo. Los 4 ángeles atados que se ordena desatarlos no son ángeles de Dios. No son ángeles de Dios. No son los ángeles del cielo de Dios. No. Porque los ángeles de Dios no están atados. Los ángeles de Dios, ¿cómo están? Libres. ¿Y cómo están estos? Están atados. Están atados. Espiritualmente están en lugares junto a cerca del río Éufrates y están allí atados, pero no son ángeles de Dios, no son ángeles del cielo de Dios, no, son ángeles caídos. Y esos ángeles, ciertos ángeles, Dios los tiene atados para el cumplimiento de su juicio en los tiempos del fin, cuando se empiece a derramar su ira hasta que el Señor establezca su reino. Vamos a estudiar. Son ángeles caídos, o sea, espíritus inmundos, demonios, que salen a lo establecido por el juicio de Dios. Ahora bien, ¿por qué están atados? Porque hay espíritus inmundos, hay ángeles caídos que no están atados. Ellos se mueven en las regiones celestes, o sea, el primer y segundo cielo. Ellos se están moviendo. Pero estos no se pueden mover, están atados, no tienen su poder maligno, no pueden ejercerlo. Están atados, están confinados. Espiritualmente, para que me entienda, están en un lugar donde no pueden salir y no pueden ejercer su malignidad, su maldad, su iniquidad. No lo pueden hacer porque están atados. Ahora bien, ¿por qué están atados? ¿Por qué están atados? Si los desatan es porque estaban atados. ¿Por qué estaban atados? ¿Y para qué son desatados? Vamos a estudiarlo. Segunda de Pedro 2:4. ¿Llegamos? Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay ángeles caídos o espíritus inmundos que están en el primer y segundo cielo y se mueven. Perfecto. Pero hay otro tipo de ángeles, no todos, sino los que el Señor estableció. Hay otro tipo de ángeles que obviamente se levantaron contra Dios, pecaron contra Dios, y ese cierto tipo de ángeles y cierto número de ángeles caídos, el Señor los entregó ¿a dónde? Al infierno, dice la Escritura, los entregó a prisiones de oscuridad y están allí atados, confinados. Han sido reservados para ser desatados en el día del juicio. ¿Y dónde empieza el juicio de Dios? ¿En dónde? En el sexto sello del Apocalipsis. Y ya en la sexta trompeta es que el Señor da la orden, al menos los del río Éufrates, que salgan. Los desata, da la orden. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué están atados? Bueno, porque se levantaron contra Dios. Las prisiones eternas
son un estado de confinamiento sobre ciertos ángeles caídos para ser desatados por Dios mismo en su momento profético, cuando su ira se empiece a derramar sobre este mundo. O sea, quien los envió a estas prisiones eternas, al infierno, a estos lugares de oscuridad, a este confinamiento, fue por el mismo Dios. Y quien los tiene, quien los arrojó a el infierno, a estas prisiones de oscuridad, allá los tiene atados. Quien los arrojó allá es el único que tiene el poder de soltarlos de nuevo. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Judas 6, vamos a Judas 6. Pero este Judas sí es de parte sana, este sí es el de buena familia. Porque hubo un Judas que ese sí traicionó al Señor. No, este no es el que traicionó al Señor. Este es el hermano de Jesús en sangre, que se convirtió a Cristo después de la resurrección de su hermano. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Para qué los tiene allí? Para el juicio del gran día. Entonces notemos que segunda de Pedro 2:4 y Judas verso 6 están relacionados, apuntan a lo mismo. Que hubo ciertos ángeles, cierto número de ángeles que pecaron contra Dios, al igual que los otros, pero en este caso Dios, en su sabiduría eterna, decidió que estos ángeles, decidió arrojarlos al infierno, a prisiones eternas. Prisiones eternas, bajo oscuridad. Y los tiene allí confinados, los tiene allí atados y los va a desatar para el día del gran juicio, el juicio de Dios mismo. Por eso, la voz que sale del altar de oro en la sexta trompeta, la voz que sale de ese altar, ¿es la voz de quién, iglesia? Yo le pregunto, ¿es la voz de quién? Que dice, desatad los 4 ángeles. ¿Quién es esa voz? Dios. La iglesia no tiene poder para desatar ángeles que están en prisiones eternas, que están allá en lugares oscuros, en el infierno, como llama la Biblia. Nosotros no tenemos esa autoridad para hacerlo. Quien los metió allá es el único que tiene el poder de ordenar que salgan de allá. Y no tenemos poder tampoco para echar allá. Nosotros echamos los demonios fuera de ¿dónde? De las personas, de las casas, de un negocio, de una empresa, de una ciudad, de un país, de una región. Claro, en mi nombre, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Echarán fuera demonios. Pero los demonios, los ángeles caídos, que ya están en prisiones eternas, que están bajo oscuridad, como dice la Escritura, que están en el mismo infierno, eso solamente los puso Dios en ese lugar. La iglesia no tiene poder de echar allá demonios, no. Los que están allá ya están porque Dios lo hizo, y saldrán porque Dios dará la orden. Nosotros sí tenemos la autoridad, sí tenemos el poder sobre Satanás, sobre los demonios, claro, y los reprendemos y los atamos y los echamos fuera, claro. Pero como te le enseñé ahora, y quiero repetirlo para que le quede claro, lo echamos fuera ¿de quién? ¿De dónde? De las personas, de un matrimonio que tal vez el diablo quiere destruir, de nuestros hijos, de nuestra casa, del negocio, de la empresa, de una ciudad, de un país, de una nación, de una región. Claro que los echamos fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están entendiendo la palabra de Dios? Gloria a Dios. Sigamos acá. Estos ángeles no guardaron su dignidad, es decir, se levantaron contra Dios, ángeles rebeldes, y abandonaron su propia morada, que era el cielo, delante del trono de Dios, donde el Señor los había puesto. Pero ellos, en su libre albedrío, abandonaron esa posición, esa dignidad que el Señor les había dado. Otra explicación teológica dicen que estos que abandonaron su propia morada fueron ángeles, espíritus inmundos
que se personificaron y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres acá en la tierra, por allá en el tiempo antes del diluvio. Esa es otra interpretación. No voy a ahondar en esa interpretación ahora. Solo te hablo de esta por el tiempo. Esta influencia satánica sobre el río Éufrates viene para acabar con la tercera parte de la tierra a través de un ejército numeroso, y que la Biblia le muestra el número de 200 millones. Vamos de nuevo para Apocalipsis capítulo 9, versículo 16. Leamos el 15 y el 16. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar, escúcheme bien, la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Bueno. ¿Qué es lo que hace este juicio de Dios a través de estos 4 ángeles que se desatan en el río Éufrates? ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿O para qué vinieron? Vinieron para influenciar un ejército terrenal, soldados de carne y hueso, influenciarlos, y a través de ese ejército que van a producir guerras, a través de estas guerras, a través de este ejército influenciado por estos mismos demonios, por estos ángeles caídos, que en ese momento ya estarán sueltos, porque Dios dio la orden de ¿qué? Suelten a los 4 ángeles del río Éufrates. Ya están sueltos. Y van a operar allí en toda esa región de Mesopotamia. Yo le pregunto a ustedes, escuche bien, para que entienda los tiempos proféticos de Dios. En el mundo, ¿cuál ha sido el lugar donde siempre han habido guerras de una manera continua, y que están en guerra todavía? El Medio Oriente. En el Medio Oriente queda lo que se conoce la Mesopotamia, o el Oriente cercano, Medio Oriente. Prefiero decirle en lo personal Medio Oriente. Allí hay guerras. Y allí se salvó una guerra hace poquito de Israel contra Irán. Bueno, cuando el fuego de la guerra se apaga, eso da gozo y alegría. Da tranquilidad. Porque uno ora es para que haya esa reconciliación entre pueblos, entre naciones. Bendito es el Señor. Uno ora por eso. Uno ora por la paz de Jerusalén, como dice la Escritura. Que se revele aquel que es la verdadera paz. ¿Quién es la verdadera paz? Jesucristo el Señor. Uno ora por eso. Entonces, cuando se acallan los fusiles, claro que esos fusiles allá no, las bombas, eso trae paz, trae gozo, trae tranquilidad. Es una bendición, es una bendición. Pero pregunto, por más que oremos y pidamos paz, lo cual hay que hacerlo, hay que pedir paz entre las naciones. No solamente para Israel, pedimos paz para Israel, pero también pedimos paz ¿para dónde? Para las naciones de la tierra, claro. De todo modo, la palabra de Dios se tiene que cumplir. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Se levantará nación contra nación y reino contra reino. O sea, las guerras van a haber, pero nosotros oraremos por la paz de Dios. Hay que hacerlo. Alguien dirá, pastor, pero ¿yo para qué voy a orar para que no hayan guerras si de todos modos guerras van a haber? Es como decir, ¿yo para qué voy a ir a evangelizar si de todos modos ya Dios sabe quién es el que se va a salvar y condenar? Entonces ya para qué vas a salir a evangelizar, ¿cierto? ¿Para qué voy a ir a predicar de Dios si Dios ya sabe quién se va a salvar? Entonces ya, el que se salvó y el que se perdió. No, salimos a evangelizar, a ganar almas, porque ese es nuestro trabajo. Entonces lo mismo acá, ¿para qué orar, pastor, si que no hayan guerras y de todo van a haber? Lo mismo, hay que seguir orando por la paz, por la reconciliación entre los pueblos, y mayormente de los pueblos ¿con quién? Con Dios, que es lo más importante. Hay que hacerlo de todos modos.
Pero de todos modos habrán guerras. Las hay y les cuento, las vamos a ver. Las vamos a ver. ¿Cuántos están recibiendo la palabra de Dios? Ahora bien, ¿cuánto es el número de este ejército influenciado por fuerzas demoníacas de estos 4 ángeles caídos? ¿Qué dice él? Un número de 200 millones. Bueno, no lo vaya a tomar literalmente que es un ejército de 200 millones. No, aunque dice así literalmente. Lo que nos narra aquí es que es un ejército números, enorme, gigantesco. Del oriente, dice la escritura, ahora lo vamos a ver después, la relación de Apocalipsis 9 con Apocalipsis 16, de la sexta trompeta con la sexta copa de la ira de Dios. Hay una relación entre ellos, eso lo vamos a ver ahora. Pero del oriente, pero el oriente no solamente China, porque siempre hemos dicho China. Oh, mire, las naciones que están al lado derecho de Israel, eso ya es oriente para Israel. Y hay naciones árabes ya que son oriente de la nación de Israel, porque todo esto tiene que ver es con el pueblo de Israel. O sea, los puntos cardinales tienen que ver es con el pueblo de Israel. Entonces, es al oriente, no de Colombia, sino al oriente ¿de dónde? De Israel. Vendrá un ejército numeroso del oriente, naciones árabes, y de más allá de ese oriente cercano, el oriente lejano, China, que tiene un gran ejército. Pero no solamente China, no, hermano, todo lo que tiene que ver con esos países del oriente, de allá se unirán naciones al anticristo. ¿Cuáles? No sé, muchas sí, pero se unirán naciones de allá y todo eso se convertirá en un solo ejército y vendrán contra Jerusalén, contra la tierra de Israel para tomarla. Pero Dios está detrás de todo eso y Dios lo está permitiendo, y en otras Dios lo está haciendo, porque el que desata los 4 ángeles, ¿quién es? Es Dios. ¿Cuántos mueren de personas? Dice la tercera parte. Estuve estudiando, actualmente hay como 8.000 millones de habitantes en el mundo entero. Mire las muertes que van a ocasionar este ejército influenciado por estos ángeles demoníacos. De 8.000 millones de actualmente de personas, ¿sabe cuántos van a morir? La tercera parte. Aproximadamente morirán 2.600 millones de personas morirán. De 8.000 morirán aproximadamente 2.600. Ahora, en el día de hoy, ¿no? Si cuando esto ya pase, habrán 10.000 millones, pues usted ya tiene que hacer la suma y la restan. Y si hubieran 10.000 millones, ¿cuánto es la tercera parte? Suma y reste, multiplique y divida. 3.3. O sea, si hubieran 10.000 millones, serían aproximadamente 3.300 muertes de millones de personas. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo va a morir tanta gente? ¿Y usted cree que una bomba nuclear cuántos mata? Mire, tiran una bomba nuclear y acaban, por ejemplo, nuestra ciudad de Cali, acaban con la ciudad, una sola bomba nuclear, con todo el poder que tienen ahorita, acaban con esta ciudad en un momentico. Un solo bombazo y nos fuimos 2.500.000 personas con su área metropolitana aquí en Cali. No hubo tiempo ni de decir amén, por eso hay que estar preparados, listos. Entonces, con las armas que se tiene hoy día, nucleares, y aquellas que no son nucleares, pero tienen un poder impresionante, eso, hermano, vea, la demora es un chasquido de dedos y ocurre inmediatamente. Aparte de las enfermedades, las pestes que ocurrirán también en los tiempos del fin. Entonces, no se le haga esto, pero ¿cómo será? Es fácil hoy día entenderlo, o es fácil entenderlo hoy día. Entonces,
ellos van a matar, este ejército influenciado por estos 4 ángeles del río Éufrates, morirá la tercera parte de los hombres. Es un ejército numeroso, inmenso, gigante de personas. Gloria a Dios por su palabra. Esta influencia satánica la podemos ver, por ejemplo, de una manera clara y directa. Clara y directa. Cuando Adolf Hitler, los nazis, Adolf Hitler decidió acabar con el pueblo judío hasta el último. En él había un antisemitismo. Si Adolf Hitler estuviera en el día de hoy día, su Facebook estaría lleno de cosas en contra del pueblo de Israel. Su Instagram hablando de cosas todas en contra del pueblo de Israel y tirando maldiciones al pueblo de Israel. Así sería el Instagram y el Facebook de Adolf Hitler. Eso es lo que estaba en su corazón. La destrucción del pueblo de Israel. Maldecir al pueblo de Israel. Yo le pregunto, estos 4 ángeles caídos acá, en la 6ª trompeta del Apocalipsis, ángeles caídos, demonios, espíritus inmundos, una fuerza satánica, detrás de este ejército numeroso y que acaba la tercera parte de la humanidad. ¿Quién estaba detrás de Adolf Hitler? ¿Quién estaba detrás de los nazis? ¿Quién estaba detrás de ellos guiándolos para matar al pueblo de Israel? ¿Quién estaba? Detrás de Hitler, ¿quién estaba? Detrás de esa mente maligna, ¿quién estaba? Satanás. Por eso detrás de todo antisemitismo no me cabe la menor duda que está el mismo diablo. No vaya a creer que solamente es para esa época. También lo es para lo que en la historia pasada. En la historia presente, escúcheme bien. ¿Quién está detrás del régimen iraní, del régimen de los ayatolás desde 1979 que llegaron al poder de estos ayatolás, estos viejitos de barba larga y blanca que ni se la organizan? ¿Quién está detrás de todos ellos que les metió la idea de acabar, de exterminar al pueblo de Israel? ¿Quién está detrás de ellos? Satanás. No el pueblo iraní, no. Es más, le tengo una buena noticia. En Irán hay un avivamiento espiritual. Dios está obrando en Irán y muchos iraníes se están convirtiendo al evangelio de Jesucristo el Señor, para que sepa. Igual que en China. Igual que en China. Igual que en China. Y todos esos países hoy día neocomunistas que se levantan claramente en contra de los principios de Dios, antisemitas, siempre Dios allá tiene su remanente. Dios está tocando corazones allá, hermano. Hay gente del pueblo iraní, hermano, que están alabando a Dios allá escondidos, se reúnen en las casas a alabar, a adorar a Dios. Están levantándose con poder allá en Irán. Imagínense, Dios es bueno. Es que donde abunda el pecado, ¿qué pasa? Sobreabunda la gracia. Es donde hay tinieblas, también la luz de Dios empieza ¿qué? A resplandecer. Es que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bueno, gloria a Dios por su palabra. En el tiempo del anticristo y el ejército de Gog y de Magog que vendrá del norte de Israel y se levantarán contra el pueblo de Israel allá para destruirlos. El Señor, escúcheme bien, el Señor vendrá en su segunda venida y en la batalla del Armagedón serán reunidas estas naciones de la tierra influenciadas por el anticristo. Junto con ellos Gog y Magog, los del norte. Pero se reúnen todos, se unen todos, se juntan todos. Y ahí es donde viene la batalla del Armagedón. Y Dios salva a su pueblo. Porque si Dios no salva a su pueblo, ahí, hermano, a Israel lo atacan y no hay poder humano, no hay poder militar que lo pueda salvar. Así tengan poder militar como lo tienen y como lo tendrán, que va a ser mayor. No van a poder. No van a poder. Solo Dios
podrá salvar a ese pueblo. Y Dios, como nación, como pueblo, los salvará en la batalla del Armagedón. Gloria a Dios. Sus colas, nos dice en Apocalipsis 9, vamos a estudiarlo, del 17 al 19. Apocalipsis 9. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Miren, las cabezas de estos caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salían. ¿Qué salían de la boca? De estos caballos, que sus cabezas no eran de caballos sino de leones, como de leones. ¿Qué salían de la boca de ellos? Fuego, humo y azufre. Sigamos allá, 18. Por estas tres plagas, fuego, humo y azufre, fue muerta la tercera parte de los hombres, lo que estudiamos ahora, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. 19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en dónde más, y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces, esto lo que nos representa es el poder destructivo, el poder de muerte que va a tener estos ejércitos grandes, que aquí le llama 200 millones, es un número grande, es un ejército grande, influenciado por el mismo Satanás, y el poder de estos caballos con cabezas de leones y con colas, una cola que nos dice aquí que era, y de las colas y las cabezas de los caballos eran como leones. Y nos dice que en sus colas eran, versículo 19, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. O sea, las colas de ellos eran semejantes a serpientes, la cabeza de león y las colas de ¿qué? De serpientes. Pero estas colas de serpientes tenían cabezas. ¿Qué hace uno con la cabeza? Piensa, razona, medita. El intelecto. Entonces, lo que nos habla aquí de que sus colas como serpientes y cabezas nos muestra sus pensamientos diabólicos que ejecutan con su boca. O sea que este ejército va a ser influenciado por el mismo Satanás. Pero Dios fue el que lo desató, dio la orden. Pero es una influencia del mismo diablo, del mismo infierno, de allá, de esas prisiones eternas, bajo oscuridad. De allá Dios dio la orden de que salieran. Pero ellos operarán es con la misma influencia de Satanás. Pensarán en hacer lo malo. La serpiente, ¿a quién representa la serpiente? En varios pasajes bíblicos, no en todos. A Satanás. Y con la boca es que ejecutan, o sea, pensarán influenciados por Satanás lo malo y lo dirán con su boca. Gloria a Dios por su palabra. Pero ¿qué es lo que pasa? Versículos 20 al 21. Uno dice, estos 4 ángeles desatados sobre el río Éufrates, sobre todo ese lugar, y usted ve que en ese lugar de Mesopotamia, Mesopotamia significa una tierra, una región que está en medio de 2 ríos, eso se llama Mesopotamia. ¿Y cuáles son los 2 ríos? El Éufrates y ¿cuál? El Tigris. Y allí es donde ha habido guerras, y hay guerras, y habrán guerras. Y en este tiempo sí que habrá una guerra. ¿Qué va a pasar? Uno dice, no, la gente se va a convertir. La gente va a ser tocada por Dios y van a permitir que Dios toque sus corazones. No, esa gente se va a humillar. Esa gente va a empezar a congregar fielmente. Esa gente va a adorar y alabar a Dios en espíritu y en verdad. Ya la iglesia, acuerde, por este entonces ya fue levantada. Son para los que se quedaron y van a vivir eso. Pero ¿qué dirán? No, vamos a reunirnos, vamos a la casa de fulano de tal, vamos a reunirnos a alabar y adorar a Dios porque mire cómo está esto. No, la gente no tendrá esa actitud.
la gente, en vez de buscar a Dios, endurecerán su corazón. Como hoy día, ven lo que están viendo y en vez de buscar a Dios, lo que hacen es que endurecer el corazón. Versículos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¡Wow! Mire lo que es el corazón humano. Dios hablando, Dios mostrando, Dios cumpliendo su palabra, viendo que se están cumpliendo las profecías bíblicas y ni aún así se arrepienten de sus pecados, ni aún así buscan de Dios, sino que por el contrario endurecen su corazón. Y el endurecimiento del corazón de las personas que vivirán después de haber muerto la tercera parte de ella, ese endurecimiento, hermano, lo vemos hoy día también. ¿Cuántos cristianos dejaron de congregar? ¿Cuántos cristianos dejaron de servir? ¿Cuántos cristianos están apagados en el mundo espiritualmente hablando? Vea, son así, vea, muchísimos desafortunadamente. Yo en lo personal tengo varios que estuvieron conmigo y volvieron atrás. Y cuando hablo con ellos, los hablo, los animo. Por más están endurecidos, hermano. Sí, pero no buscan. Sí, pero no. Están así endurecidos. La sexta trompeta del Apocalipsis, que afectará esa región donde está el río Éufrates, esa región de Mesopotamia, y al mundo entero, porque morirá la tercera parte, está relacionada, escúcheme bien, relacionada con la sexta copa de la ira de Dios. Vamos a verlo, tiene relación. Apocalipsis 16, 12 al 16. No digo que es el mismo evento y que ocurre inmediato, o sea, en el mismo tiempo, pero está relacionada y va ahí unido, no igual, pero sí detrás y ahí pegadito. Apocalipsis 16, 12 al 16 dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Pregunto, esta sexta copa de la ira de Dios, ¿sobre dónde se derrama? El río Éufrates. En la sexta trompeta del Apocalipsis, ¿dónde son desatados los cuatro ángeles demoníacos caídos? Del infierno mismo salen. En el río Éufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, o sea, la trinidad satánica, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, mire que la sexta copa de la ira de Dios está relacionada con la sexta trompeta de la ira de Dios. Está relacionada. ¿Qué lo relaciona? El río Éufrates. En la primera muere la tercera parte de los habitantes de la tierra. En esta otra, el río Éufrates se seca para darle paso a aquellos que vienen del oriente, los reyes del oriente. No solamente China, porque siempre hemos dicho China, no. Al lado derecho de Israel ya es el mundo árabe, y eso ya es oriente para Israel. O sea, desde allí, desde el mundo árabe hacia el oriente, hacia allá. China, India, Pakistán, bueno, no sé qué más. Los que se unen al anticristo. Se secará el río Éufrates. Y le tengo una noticia para que usted crea en el poder de la palabra de Dios. Mire, hace unas décadas atrás, hace un siglo atrás, ¿quién iba a pensar que el gran río Éufrates, con toda su agua, su cauce que tiene,
semejante río tan opulento, ¿quién va a creer que un río de esos se iba a secar? No sé. ¿Qué se iba a creer? Pero la Biblia dice que cuando se desate la sexta copa de la ira de Dios, el río Éufrates se secará para poder que tengan paso los reyes del oriente que vienen a pelear contra Israel para destruirla y tomar posesión de Israel. Se secará. Claro. Pasarán el río Éufrates. ¿Por qué lo pasarán? Porque se secará. ¿Y sabe cuál es la noticia? Que hoy día muchas partes del río Éufrates, ¿sabe cómo están? Lo impensable, lo increíble. ¿Sabe cómo están? Secos. Secos. Tremendo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el mismo río se está preparando para el cumplimiento de la palabra de Dios. Y hay gente que no está preparando su corazón para buscar de Dios. El mismo río Éufrates se está secando porque se tiene que secar. Y hay gente que no se está preparando para la venida del Señor. Imagínate. Bendito sea Dios. Colócate en pie y vamos a orar. Acompáñame a hijo con el piano porque ya el tiempo no nos da. Gloria a Dios por su palabra. Papá Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor. Tú nos has revelado la profecía escatológica. Es decir, las profecías de la palabra de Dios que se cumplirán en los tiempos del fin. No estamos en los tiempos del fin todavía, no estamos. Pero a qué rápido nos estamos acercando. Estamos en principio de dolores, mas no todavía en los dolores del parto. Principio de dolores estamos. Y estudiamos de que el río Éufrates se secará. Y eso acontecerá en el derramamiento de la sexta copa de la ira de Dios, que está relacionada. Hay algo que lo relaciona con la sexta trompeta de la ira de Dios, y es el río Éufrates. Y en la sexta copa de la ira de Dios nos dice que el río Éufrates se secará. Y hoy, en el año 2021, era cristiana, muchas partes del río Éufrates, ese opulento río Éufrates, un río con un caudal de agua inmenso, que nace en Turquía, desciende por Siria, Irak y desemboca en el Golfo Pérsico. Un río milenario. Ese río se secará. Y lo tremendo es que hoy, 2021, era cristiana, año 2021, muchas partes de ese río ya están secas. Siglos atrás, ¿quién iba a pensar eso? Unas buenas décadas atrás, ¿quién iba a pensar eso? Eso no se lo pensaba uno. Pero ya está ocurriendo. O sea que el río, en el buen sentido lo digo, no es un río. Ese río ya se está preparando para secarse, más de lo que está ahorita. Y sin embargo hay corazones de hombres y mujeres que no se están preparando para la venida del Señor. Qué gran incongruencia, pero es la realidad. El hombre no, pero un río sí. Pero nosotros somos de los que creemos en el poder de tu palabra, poderoso Dios.
sabemos que esto acontecerá y se cumplirá. Cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Más cuando vemos que las profecías se van cumpliendo, más y más, más y más. Señor amado Jesús, pero cuando se empiece a derramar tu ira sobre la tierra, que arranca en el 6º sello del Apocalipsis, ahí arranca y desciende la ira de Dios y va hasta la batalla del Armagedón. Aproximadamente 3 años y medio, lo que la Biblia le llama el periodo de la gran tribulación. Durante este tiempo no van a ser las guerras nacidas de hombres o problemas entre los hombres. No, va a ser el mismo Dios dando la orden y desatando su ira. El mismo Dios, la misma ira del Cordero de Dios, la misma ira de Jehová. El día de la ira de Jehová habrá llegado y arranca en el 6º sello del Apocalipsis la ira de Dios. Y lo maravilloso es que tú prometiste que aquellos que esperamos a Jesús viniendo desde el cielo, dice la Biblia que el Señor nos guardará de la ira venidera que ha de venir sobre el mundo entero. Antes que la ira de Dios sea desatada, Dios levanta a su pueblo, rapta a su pueblo, arrebata a su pueblo, porque Él ha prometido que la ira de Dios, su ira, no es para sus hijos, no es para su pueblo. Y el pueblo de Dios es aquel que tiene su fe en Jesucristo, el Señor, el Hijo del Dios Altísimo. O sea, usted y yo como creyentes, sin importar la nación, su sangre, su linaje, es todo aquel que tiene su fe en Jesucristo el Señor. Esos somos el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero. El Señor nos levantará a la final trompeta, la trompeta que es para arrebatar al pueblo de Dios, claro está. No los de los juicios, no, la de levantar al pueblo de Dios. Sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los creyentes que estemos o que estén vivos en ese momento, nuestros cuerpos de carne y sangre también se convertirán en cuerpos espirituales gloriosos. Nos vestiremos de incorrupción y el Señor nos levantará antes de derramar su ira. El Señor nos levantará y estaremos con el Señor allá en su presencia, en el reino de los cielos, en las bodas del Cordero de Dios, el tribunal de Cristo para las recompensas. Y luego vendremos con Cristo Jesús a la tierra y con los ángeles que Dios determine que vendrán también con Jesús en su segunda venida a la tierra. Y terminará la ira de Dios. Ya empezó en el 6º sello del Apocalipsis. La gente, cuando vea cumplirse el 6º sello del Apocalipsis, dirán a los montes: caed sobre nosotros y escondednos de aquel que está sentado sobre el trono, porque la ira del Cordero de Dios se ha derramado. Cuando el mundo empiece a vivir eso, mi amado, tú y yo estaremos en la presencia de Dios, en el cielo de Dios, en la gloria de Dios, porque Dios ha prometido librarnos de su ira. Señor, gracias. Y ese derramamiento de la ira, que vimos que no es un día, es el día de la ira de Jehová, pero no de 24 horas, ¿no? Sino que es un tiempo prudente, no de muchísimos años tampoco, donde se derrama la ira de Dios y termina la ira de Dios derramada en la batalla del Armagedón, donde el ejército de Gog y de Magog, influenciados por Satanás, el anticristo, el falso profeta, la trinidad satánica, donde los ejércitos que vienen del oriente, influenciados por la trinidad satánica, liderados por el anticristo, las naciones de la tierra, organizaciones mundiales que se unirán al anticristo, no todas las naciones de la tierra,
parte de ellas vendrán sobre Jerusalén, sobre Israel, la rodearán. Y por más que se defienda Israel con su poder militar, no va a poder. No va a poder. Y cuando ya Israel ya esté sentenciado por Satanás, por el hombre, a desaparecer, es cuando Jesús viene sobre esta tierra por segunda vez, libra la batalla del Armagedón, y la ira de Dios, que ya se empezó a desatar, la ira de Dios allí está desatada, y el Señor acabará contra todo este ejército influenciado por el anticristo que se levantó en contra del mismo Dios. Y entraremos después del juicio de Dios a la era milenial, donde Cristo Jesús gobernará desde Jerusalén, y a nosotros, los que la iglesia, sobre los que Dios disponga, se nos da autoridad sobre tronos y autoridad, y gobernaremos con Cristo 1000 años, dice la profecía bíblica. Padre, aquí estamos. Hable con Dios, dígale: Señor, yo me humillo, yo me quebranto delante de ti. Hable con Dios, dígale: Señor, yo creo en tu palabra, yo te pido perdón por mis pecados, yo te reconozco como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Gracias, porque como soy tu hijo, me librarás de tu ira, porque nos levantarás como tu pueblo, nos arrebatarás para ti, para tu presencia, para tu reino, Señor Jesús. Gloria y honra sean dadas a Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios. ¿Cuántos tienen un fuerte y grande aplauso a la palabra de Dios? Denle ese fuerte aplauso a Jesucristo el Señor, el Verbo divino, la palabra eterna, Jesucristo el Señor. Fuerte ese aplauso a Jesús, el Hijo de Dios. Mis amados, Dios me les bendiga grandemente. Damos gloria a Dios por su